Estás escuchando Posta que sí, el podcast de todo lo que está hablando la gente allá afuera acerca de la cultura pop. Y lo que salga. Hola, yo soy Oliver y esto es Posta que sí y estoy aquí con mi amix Alex. Alex, ¿de qué vamos a hablar hoy? Blancanieves, vamos a aprovechar el boom. El boom del momento de Blancanieves. Gracias, Rachel Segel. Vas a dar de comer. Soy todo oídos. Hay mucho que decir. ¿Cómo empezó todo esto? No me acuerdo cómo te traje el tema. Creo que viste videos en TikTok de lo mal que estaba la película. No, ¿Viste la ya me película? acordé. No, ¿qué la voy a Y ver? Su puta madre va a ir a pagar. es como Emilia Pérez versión Disney. No estoy esperando que la pongan en Disney y de ahí veré si le doy una opción porque tanto te cobra esa plataforma del mal y todavía no tiene opción de sacar lo que estabas viendo y no quieres ver más. LOL. Es un asco el display y todo de esa plataforma. Pero igual la voy a ver para tener algo de qué hablar. De momento estamos tocando de oído respecto a la película. Tengo la Ajá. información de videos que he visto Ujú. criticándola, haciéndole review o whatever. Y bueno, y lo que sé de la historia. ¡Ah! Mi botellita Fuente, de agua. fuente De oficial. los deseos. De los deseos. No, 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 no. De la película sí, de los cuentos originales no. Y del beef que tenía Tolkien con Disney tampoco. Mm. Eso sí pasó. Fuente ChatGPT. Te llamamos ChatGPT. Un saludo. Besos. Bueno, después de que empezamos hablando y te empecé contando al respecto, porque una de las críticas principales que más me atrajo, que vi por ahí, es que se había perdido mucho, entre comillas, de la versión original, que es la película. Pero en su momento Tolkien también se quejó de la película ¿cuándo fue de la película? ¿El 37? ¿32? Hace mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano. Antes de los 40, pues. Por eso fue tan revolucionaria, porque fue el primer largometraje animado. Sí, sí, sí. Cuando salió, Tolkien se quejó porque decía que Disney se había pasado por la raja todo lo que hace a un cuento de hadas, que en realidad no es un cuento de hadas, es a folk tale, que es como, ¿cómo traducirías folk tale? Porque no es leyenda como conocemos nosotros leyenda, o en lo Mm, que sea no es mi imaginario de leyenda. no, es que creo que sí tienen como orígenes distintos. Bueno, Son conceptos distintos, sí. No son folk leyendas, tale, claro. historias mitológicas. Tampoco es mitológica. Folktale es como esos cuentos que se contaban antes, que iban de boca en boca. Una tradición oral que tenían una enseñanza. No tenían moraleja, como una fábula, sino una enseñanza. Entonces Disney se quejó por eso, porque decía que la versión de Disney, Tolkien se quejaba, ay Dios, Tolkien se quejaba porque decía que Disney había hecho de esta historia una cosa caricaturesca, graciosa, o sea, todo lo que hace a una folktale lo había sacado y se lo había pasado por la raja. Fue tanto el beef, tanto el coraje que se agarró Tolkien, que escribía cartas, no me acuerdo si es su publicista o qué, diciendo cuánto odiaba a Disney. Y que Ay, si qué algún risa. día alguien se atrevía a vender sus derechos a Disney para que hiciera una película, iba a haber consecuencias. Tolkien fue como, te juro, man, te juro que me levanto de mi tumba e inicio el apocalipsis zombie. No quiero que ese man vuela, mi hobbit. No, imagínate. No, 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 Mal no. sacadísimo en las cartas estaba el señor. Bueno, y una de las cosas que más le criticó fue que en la mitología nórdica, en la mitología celta, los enanos son como seres muy importantes, son como una criatura muy importante. ¿Por qué? Porque no son como lo muestra Blancanieves, no son tontitos que van a la mina, chiquitos y nada, Pues y ya. no. Yo No, me imagino que no. sino que son, digamos, el embodiment de la nobleza, del trabajo duro y de la perseverancia. O sea, eso es el enano. Entonces, bueno, el que no sepa cuánto le gustaban los enanos a Tolkien es porque no leyó El Señor de los Anillos, ni siquiera veo las películas, entonces no se merece estar aquí. Fuera. Sal de esta habitación si no sabes nada acerca de los enanos. Bye. O bueno, más bien del amor de Tolkien a los enanos. Ajá.
Entonces esa fue como su crítica principal. Y lo otro que le criticó fue que redujo Blancanieves, una historia como importante, una folktale que tenía una enseñanza y era como era por una razón, a una historia de amor, estupidita. Y lo que Tolkien decía es que no se tenía que aislar a los niños de la realidad de la vida. Él escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos para sus hijos. Y El Hobbit y El Señor de los Anillos tiene mucha muerte y destrucción. Se sabe, sí. Y la verdad es que sí, es la realidad de la vida. No hay que endulzar nada, solamente hay que bajarlo a su nivel. Y lo que hacen las folk tales justamente es bajar al nivel infantil la crudeza de la vida real. Sí, porque yo había leído que en realidad estos cuentos, estos folk tales, no eran dirigidas para niños, eran para adultos. O al menos la publicación que sacaron los hermanos Grimm era dirigida a adultos. Nunca fue, o sea, su objetivo nunca fue que fuera para adultos. De hecho, el título de su primer libro, en realidad el título que ese libro de cuentos siempre tuvo fue algo como cuentos para la familia o algo así. A ver, lo googleamos. Qué raro, que no lo tengo aquí anotado. Bueno, pero Lo eran tenía por cuentos acá. para todo el mundo y la familia, una cosa así. O sea, que sí era para niños. De hecho, su objetivo era que fuera un libro infantil. ¿Qué pasa? Yo tengo otra fuente, ¿verdad? Es que, según yo, era parte de los libros ¡Objeción! que objecionando. Es que según yo, eran parte de estas publicaciones académicas, porque ellos eran filólogos. Entonces, ellos hicieron como esta recopilación, fue un trabajo como de recopilación de estas folk tales, y es eso lo que Ahí está. publicaron y lo que difundieron. Acá lo tengo. La primera edición de su libro en realidad y después continúa con ese nombre, es Cuentos de la Infancia y del Hogar. O sea, en alemán Exacto. así era. Onda así, empieza como vos decís, su trabajo empieza así. Ellos son justamente filólogos y tiene otro nombre, o es filólogo los que estudian justamente el folclore. Los filólogos estudian las culturas a través de la literatura, las letras. Ya me acordé, como decía el Wikipedia, eran folcloristas. Ah, Eh, Justamente, sí, en filólogos y Wikipedia. folcloristas, creo que lingüistas también, o algo así. Sí, empiezan su trabajo yendo básicamente de pueblo en pueblo. En realidad no iban de pueblo en pueblo y casa por casa preguntando, sino que llegaban a un pueblo, ponían un cartelito diciendo, necesitamos historias, el que quiera contarnos una historia tradicional de aquí, venga y dela. Y así fueron recopilando muchos cuentos de Alemania. No sé si salieron de Alemania, no, Mi no me fuente acuerdo. dice mi fuente dice que en realidad son franceses, que ellos no quisieron No. admitir que no eran alemanes, pero pues se dice que en realidad eran franceses. Ay, Oliver, basta. Eso dice la fuente, yo no sé, pero en realidad no se Ay, conocen los orígenes reales. bueno, empiezan haciendo su trabajo en Alemania, basically. Sí, 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 son Ay, qué alemanes, eran estúpida. alemanes. Eran alemanes, justamente. Y empiezan recopilando esto, no tenían nada que hacer con eso, sino que empieza haciendo justamente un estudio y llega un man que se llama Brentano, que es una figura de la literatura muy importante en Alemania, y les dice, este chabón había ya sacado un libro de canciones folclóricas tradicionales, no sé si era de Alemania o de toda esa zona. La verdad es que no estudié tanto, lo admito. Entonces, en su círculo de eruditos, no sé qué, dice, ay, tengo ganas de publicar esta vez un libro de cuentos folclóricos. Y unos conocidos tuyos lo contactan con los Grimms. Les escribe a los Grimms y los Grimms le dicen, sí, tenemos esta recopilación de cuentos, te las mandamos, no hay drama. No sé qué delirio místico tuvo Brentano, que no terminó haciendo nada con eso y terminó yéndose a un convento y ahí murió. Arre. Oh, Entonces, sí, ¿y a qué plot viene la twist. anécdota? Bueno, es que de ahí surge, justamente como Brentano no hizo nada con eso, los Grimms retoman y no es que le roban la idea, pero dicen, bueno, este chabón no hizo nada, está bueno publicar todo esto en un libro, somos nosotros el libro. Y así es como surge Cuentos para la Infancia y el Hogar. Ya. Y puede ser que sí, o sea, que lo que hayas dicho sea cierto. ¿Por qué? Porque ellos tenían escritos de 1810 y la primera edición de este libro es de 1812. Exacto, Y exacto, a hay eso iba. un,
Había un man inglés, Oliver Loo, hablando de Olivers, Olivers. que tradujo los manuscritos originales de los Grimms de 1810. Ujú. Ok. Que puede ser que esos hayan sido como más crudos o no sé si orientados específicamente para adultos, pero si no recopilados tal cual son, porque, bueno, porque lo estudiaban. Y otra cosa otro dato de color, es que los Grimms no estaban tan de acuerdo con lo que iba a hacer Brentano, porque Brentano tenía una visión de todas estas historias como más dulce. Y quería todos estos cuentos para editarlos y hacerlos más bellos, porque Ya. la literatura es arte. Y los Grimms decían, no, estos son cuentos folclóricos, se tienen que, así como te lo Respetar. dice la gente, así lo tienes que publicar, bro. Pues exacto, sobre todo porque, te digo, a lo que yo entendí era como trabajo académico, recopilatorio, porque eran folcloristas y difundían este tipo de trabajos y en su primera edición justo eran así, tal cual, crudos y tengo entendido que las madrastras en realidad eran las mamás. Y, Ahora, ahora si querés te cuento de... sí, pero espera, deja terminar mi idea porque se me va. ¿Qué estaba Bueno, diciendo? bueno, Espera, es que se escandalizaron cuando salieron esta primera edición, se escandalizaron y justo también los de su grupito, pues, de intelectuales, había justo también unos eclesiásticos, y entonces dijeron: "No, esto está bien fuerte, amigo". Bueno, amigos. no es Y es entonces que se dijeron escandalizaron tal cual, sino es que tuvo tanto éxito la primera tanda de libros, porque por lo que entiendo es como el primer libro infantil, entre comillas. Hasta entonces, escuelas, justamente curas, porque en ese tiempo muchas de las escuelas eran católicas, no tenían material escolar. Entonces decían, no, me viene joya, bro, tu libro. Pero sí, no era ATP, no era apto para todo público. Y le pidieron, onda, ¿lo puedes editar un poco? exacto, y justo eso hicieron, y así es como salió la segunda edición, donde ya eran madrastras. Entonces, cuéntame de las Hay mamás. 7 ediciones, no sé en cuál edición justamente. Ah, no, sí, en la de 1812. Ajá. En la de 1812 es la un poquito toned down. La de 1810 es la cruel, cruel, cruel. Y ya para la de 1857, que es la última edición que se hace, ahí ya no es más madre, es madrastra. No sé cómo querés que empecemos. Si querés que te cuente sobre las historias o sobre cómo pienso que Disney la cagó y por qué. Mm, Con su intento de woke. Porque no era mm. necesario, no era necesario. A las pruebas me remito. Pues hablemos primero de las historias como para tener antecedente y después ya vamos con Disney. Bueno, muchas personas dicen que Blancanieves es de Brentano. Pero primero y principal, no hay versión oficial de lo que el man haya querido hacer con esta historia. Y como te dije, sí hay pruebas de que los Grimms le dieron las historias para que él hiciera lo que quisiera y las publicara. Entonces vamos a decir que la historia es de los Grimms, la publicada, porque como ya sabemos, es una historia tradicional que anda a saber de cuándo data. Ajá. Leyenda dice que no sé en qué pueblito perdido, en un pueblito chiquito alemán en donde había más que nada gente originaria, una matrona les cuenta esta historia. En la versión de 1810 de los manuscritos originales que tradujo Oliver Loo, ¿te cuento la historia o te cuento así lo que pasa que es diferente a la película animada que todos conocemos? Cuenta lo que es diferente o lo que gustes, tú fluye. Bueno, Yo estoy total escuchando no es tan larga atentamente. la historia. En la historia original empieza como todos conocemos. Era la mamá cosiendo en la ventana, está nevando y se pincha con un dedo y cae en el alféizar de la ventana 3 gotitas de sangre sobre la nieve que había en el alféizar. Y el alféizar era de ébano. Y dice, "Ah, me gustaría tener un bebé tan blanco como la nieve, tan rojo como la sangre y tan negro como esta madera de ébano". Y al poco tiempo tiene a Blancanieves, que era todo lo que había deseado. Ujú. En esa historia, el papá de Blancanieves se va a la guerra. Se va a la guerra y Blancanieves queda sola con su mamá. ¿Qué pasa? Que la mamá era muy vanidosa y tenía este espejito mágico al que le preguntaba quién era la más bella de todo el reino y el espejito le decía, usted, reina, o sea, resaltemos, era la mamá. Ajá, sí. Entonces la madre le da envidia y se lleva a Blancanieves en su carruaje y le dice, vamos a recoger rosas, Blancanieves, al bosque.
Y cuando Blancanieves se baja del carruaje, le dice a su chofer, acelera, John, acelera. Y la dejan tirada en el bosque a Blancanieves. Total, se le van a comer los animales. No pasa, no sucede. Blancanieves se encuentra los enanitos y bueno, todo lo que pasa con los enanitos. Cuestión es que la madre vuelve a su casa y dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de este reino? Y el espejito le dice, usted es muy bonita, reina, pero Blancanieves, que vive al otro lado del bosque con los 7 enanitos, sigue siendo la más bonita. A todo esto yo no entiendo porque dice que la historia está traducida, dice que la reina empieza a tener envidia por Blancanieves a los 7 años. The Y no sé fuck, si la deja señor. tirada a los 7 años o empieza a tener envidia desde entonces y después, porque la Blancanieves de la película animada tiene 14. Quién sabe, la señora tenía que tratarse, estaba mal. Y bueno, la mamá la intenta matar no una vez con la manzana envenenada, sino 3 veces. La primera vez se hace pasar por una vendedora que vende lazos para el corcel y le dice, te vende este lazo. Y lo que me gustó mucho es que el lazo, como lo describe la historia, es del color del vestido de Disney, de Blancanieves. Es Ajá. azul, amarillo y rojo el lazo. Y se lo aprieta tanto, tanto que la asfixia. Dice, yo te lo pongo. Y se lo pone y la aprieta hasta que la asfixia. Blancanieves se desmaya, los enanitos la encuentran, le cortan el hilo, le sacan el corsé, Blancanieves revive. Pasa esto de que la madrastra vuelve, pregunta al espejito, el espejito le dice que Blancanieves es la más bonita, se enoja, regresa, esta vez con un peine envenenado. Antes de todo esto, los enanitos le dicen, Blancanieves, no le abras la puerta a extraños, Blancanieves, no lees con nadie, no dejes entrar a nadie. Y vuelve esta vez como una aldeana con peines y le dice, ay, qué bonito pelo tenés, Blancanieves, yo te peino. Pero el peine estaba envenenado y se lo clava en la What the cabeza. Y Blancanieves se desmaya otra vez. Lo vuelven a encontrar los enanitos, encuentran la peineta, le sacan la peineta, revive Blancanieves. Y los enanitos así de, basta Blancanieves, te lo pido por favor, no puedo dejar de trabajar, Blancanieves, te tengo que mantener. Ubícate, Blancanieves. Te estoy tratando de proteger. Blancanieves dice, ok, no le abro nunca más a nadie, no le hablo nunca más a nadie, váyanse tranquilos. Entonces pasa de nuevo que la reina vuelve, pregunta al espejito, el espejito le dice que Blancanieves y ya enferma recurre a la brujería. Envenena mágicamente esta manzana y hace que de un lado sea roja y del otro lado sea blanca. El lado rojo, el más apetitoso, es el que está envenenado. Entonces vuelve como una viejita que fue a buscar manzanas al bosque, ve a Blancanieves en la ventana y le dice, ay, qué linda que sos, como sos tan bonita, ¿querés que te regale una manzana? Y Blancanieves le dice, no, porque los enanitos me dijeron que no le abra a nadie, que no hable con nadie y que no acepte nada de nadie. Ah, pero mira, le dice, ¿qué tenés miedo? ¿Que te envenene? No voy a contestar a eso, señora. Entonces, si tenés miedo que te envenene, chabona, mira, yo como esta parte, la blanca, y vos comés esta otra parte, que es la que está más rica. Obviamente, Blancanieves espera, la bruja saca la madre, saca la parte blanca, que no es la que está envenenada, se la come, no le pasa nada, y le da la parte envenenada a Blancanieves y pasa lo que ya sabemos que pasa. Ay, Lo estaba diferente aquí, bien, pero bien tapada la Blancanieves. mal. Lo que pasa aquí de diferente es que los enanitos la entierran, pero la entierran no en un coso, no en un ataúd de madera, sino en uno de cristal. Sí, pues sí, en la película sale que es de cristal. Ponen su lápida. Vuelve el padre de Blancanieves de la guerra, va pasando por el bosque, ve la lápida de su hija y se siente tan, pero tan, pero tan mal que le pide a los enanitos que se la dejen llevársela. Y los Ajá. enanitos le dicen, no, pero ¿por qué? Y el padre dice, no, porque primero es mi hija y segundo porque tengo doctores, no hay nanos en mi reino, doctores científicos recibidos Pero no que está pueden hacer morida algo al ya. respecto. Ah, no estaba morida. Igual, ¿quién dijo que estaban muertas los enanitos son forenses, ¿no? Bien enterrada. Lo bueno es que no la enterraron. Entonces se la lleva a Blancanieves, la curan los doctores, revive, está bien, después se casa, después conoce un príncipe y se casa, y cuando se entera de todo esto el padre, cuando le dice la posta, obligan a la madre a ponerse zapatos de hierro calientes y a bailar hasta morir. Entonces no hubo ningún príncipe, no hubo ningún beso, se la llevan con No. los doctores. No, sí, se la llevan con los doctores en la versión original de 1810. Ay, pobre Rachel Ziegler, ¿cómo se pronuncia su apellido? La Raquel.
Raquel. Pobre Raquel. Pobre Raquel que y sus entrevistas tan desafortunadas diciendo que estaba obsoleta la versión del 37. Onda Disney, si querías hacer algo woke y algo diferente, podrías haberte basado en la historia original De hecho, en donde no había príncipe y es su papá el que la sabe, habría estado bonito eso. Pudo haber sido como Joe de The Last of Us. ¿verdad? ¿Verdad? Posta, así porque me enteré de que en la versión de Disney de ahora no hay, no hay, no hay príncipe, sino que es un ladrón a lo el chaboncito este de Enredados. Ay, tengo la nariz tapada. Suénese. Bueno, continuando. Pero esta versión de 1810 es ligeramente diferente a la versión de 1812, que es la versión, la primera publicación del libro. Es la primera vez que esta historia sale publicada. Ujú. En la versión de 1812 sigue siendo la madre, sigue pasando todo esto que va 3 veces, pero se le añade el cazador. En vez de que la señora deje tirada a Rapunzel en el bosque, manda al cazador a que la lleve al bosque. Encima le piden. Esta versión es mucho más cruda que la de 1810. No era necesario esta edición para abajo, hermanos Grimm, Ah, porque pide al cazador que se la lleve al bosque y que le saque los pulmones y el hígado, porque ella se los va a comer. ¿Y por? Hay muchas teorías al respecto, pero es aquí de donde sale la creencia de que la madre era bruja, porque comiéndote los órganos de tu rival vas a consumir todas sus esencias, ¿entendés? No he Ok. investigado por qué en esta versión tienen que ser exactamente los pulmones y el hígado. Yo supongo porque es la parte comestible rica, entre comillas. ¿No has comido pulmones e hígado de pollo? Es riquísimo. No, gracias. No me gusta ¿No el quieres hígado. probar? No, A mi no he mamá tampoco probado le eso. gusta el hígado. A mí Bueno, el sí. hígado de res, ese es el único que he probado, creo, y que he olido, y ya, pero ajá. Ah, porque hablaban de hígado. Bueno, en esta versión la figura del rey se borra, o sea, solo se nombra al principio, se dice que se va a una guerra y ya está. Y aquí sí es el príncipe el que la salva, pero no la salva de un beso, sino que es tan bonita Blancanieves que los enanitos no la quieren enterrar y la ponen como en una cueva. No, en esta versión la ponen en un claro del bosque. La ponen en Ajá. un claro del bosque, como una estatua. Qué lindo, vas paseando por el bosque y te encontrás una muerta en un ataúd de cristal. Pone ahí y va el príncipe paseando en su caminata matutina por el bosque, ve a la muerta, se enamora Ah, y, ajá, casual. Qué y dice, hermoso. me la llevo, es tan bonita y me enamoré que siento que si no la veo todos los días me voy a morir, le dice el príncipe a los enanitos. Los enanitos medio reacios porque yo no sé tus intenciones, Pues no, está le como muy dicen, bueno, raro, ¿no? ajá, bueno, llévatela. Y mientras se la van llevando, los súbditos del príncipe, uno se tropieza con una rama de árbol, hace que el ataúd como que haga un golpazo, y ese golpazo hace que Blancanieves escupa la manzana y reviva. Y acá, ya, para la versión final de 1857, es más como la actual. Ya no pide, sigue pidiendo el pulmón y el hígado, eso que la reina pide el corazón, fue de la película de Disney. Ujú. No, en esta versión del 57 sí ya pide el corazón, ahora que me acuerdo. Ya no pide el pulmón y el hígado. En esta es la versión en que pide el corazón. Y Ok. ya no es madre, sino es madrastra. Pero sigue Ajá. pasando todo tal cual, que va 3 veces, que la intenta matar 3 veces. Y esto es otra cosa que se repite mucho, sobre todo en las leyendas, en los cuentos folclóricos, la repetición del 7 y del 3. Viste que dicen que son números sagrados. Hay 7 de algo y pasa 3 veces, o hay 3 de algo y pasa 7 veces. Sí. Y no sé, una vez leí por qué era así. Eh, creo Ya que se se te olvidó. refuerza. Es que tienen que ver con lo místico y la numerología. Entonces, no sé, no me da contarlo aquí. Pero, pero justamente es eso, como que son números sagrados. Entonces todo se hacía 7 o 3 veces. Ujú. Pero es por eso. Entonces, así están las cosas, país. Y se las hemos contado. No, pues muy diferente, muy diferente. Y nada, fue a pedido del público que cambiaron la figura de la madre por madrastra. Y es algo Sí. que no gustó
no gustó en un principio, algo que tampoco le agradó a Tolkien, según sus cartas, porque lo que hacía este cuento, o sea, la enseñanza que deja este cuento o el objetivo que tenía este cuento, es justamente, pasa algo en la psicología de que, viste que los padres compiten con sus hijos y a veces sus hijos sienten como enemistad con sus padres y es algo que no pueden explicar. Y no es que haya falta de amor, sino que es algo que pasa. Si leen Sigmund Freud, él lo explica mejor. Pero sí, justo imaginé que iba por ahí la enseñanza. Ajá, entonces este cuento es como la catarsis para que los niños no intenten hacer parricidio en la época medieval. Basically, sí. Era como este tipo de cuentos en donde hay una madrastra o hay una madre que es mala y algo le pasa y el hijo o hijastra triunfa, justamente era para que los niños a través de ese cuento hicieran catarsis de sus papás. Ya. Así que ese era el objetivo de este cuento. Y por eso en un principio era su mamá y no su madrastra, sino que para tonificarlo, para hacerlo un poco más APTP, cambiaron la figura de la madre a la madrastra. Tiene sentido, supongo. Pero pues es lo mismo como de seguir maquillando las cosas para los niños, ¿no? O sea, en realidad deberían haberlo dejado como era, con ese fin. Es que yo supongo que, porque hay rastros de que historias como la de Blancanieves tienen su origen, no sé, en el 1300, 1400. Y yo supongo que para ese entonces era más importante que los niños intentaran no matar a sus papás. Ya para el 1800 estábamos un poquito más civilizados, me parece. Creo que Ya no sí. era necesario que fuera la mamá. Aunque también podría ser al revés, es decir, como, señores, no maten a sus hijos. Gracias. Intenten matar a sus hijos, por favor. No, obviamente Ni funciona de las tres, dos ni maneras. tres, ni 7 veces. Gracias. Obviamente sí funciona de las dos maneras, por su pollo. Pero bueno, me hubiera Y gustado saber entonces, cómo ajá, sí. analizaban este cuento, o si lo analizaban, porque Cuentos para la Infancia y el Hogar terminó siendo un libro escolar. O sea, ¿qué hacían con eso? Solo tenían el momento del cuento, como lo tenemos ahora, o lo analizaban, no sé. Hubiera estado bueno saber eso. Ya veré si hay algo al respecto. Ojalá, ojalá. Pero te digo, según yo, bueno, no, es que sí, si después se volvió para escuelita, sí, imagino que tenían que Mi silla sacarle partido de rechinando, algo. se escucha. Ah, ¿no son tus rodillas? No estoy tan vieja. Ah, de hecho, el mayor soy yo, así que ¿qué ando Sí, diciendo? ¿Qué ando diciendo? por un mes. Bien grande, bien viejo, bien anciano, bien acabado. Y En paz. entonces Disney, ¿qué hizo con esta versión más reciente con la Rachel? Todo lo folclórico y todos los simbolismos que tiene esta historia por la raja. Así como se lo pasaron en el 37. 32, ¿de cuándo es? A ver, no voy a quedar como una ignorante. Lo voy a googlear. Googlear. 1937. Estaba bien yo. Era el 37. Se pasó todo por la raja. Y esa es Y la ahora conclusión. más por la raja. Onda, voy. Si quieres hacer algo woke, no sé qué, hacer algo súper moderno, como las versiones que hizo de Cenicienta con Hilary Duff y después con Selena Gómez. Sí, no me Si acordaba querés de eso. algo woke y moderno, pero si no, no me la vendas, loco. Encima, creo que en una de las entrevistas, Rachel, la Raquel, no voy a intentar pronunciar su nombre, no more, la Raquel salió a decir que por qué se enojaba tanto, o algo así, no sé si salió a decir posta porque la verdad es que no vi dónde lo dijo, sino que es chisme que he estado viendo de los videos al respecto, como que no sabía por qué la gente se enojaba tanto cuando es una historia de hadas, un cuento de hadas, pura fantasía, nada de esto pasó realmente. Pero tiene sus bases, gente, o no sabes, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Ahora que me acuerdo, dato de color, se dice que esta historia está inspirada en una noble, no sé si alemana o qué, pero una noble, creo que sí, alemana, cuyo papá se vuelve a casar y su mamá intenta matar porque le tenía celos. Sí, justo ahorita estaba continuando leyendo mi tesis esta y justo mencionan que se cree eso, que sí era una mujer real Y que y que había existió. un castillito y todo.
Entonces no puedes venir y decirme que es 100% fantasía y que podemos hacer los enanos con CGI y no sé qué, porque entonces te estás pasando por la raja todo lo que representa este tipo de historias y la importancia que tienen históricamente. Porque Sí, no han salido, o sea, nadie se ha puesto a hacer, y no sé si es por la modernidad de nuestra sociedad o qué, pero ya no salen historias de esta índole que dejen enseñanzas de esta manera a los niños. Entonces no te la puedes pasar por la raja. Porque hasta donde sé, la Blancanieves nueva no enseña nada. Porque no tiene sentido su historia, porque la tuvieron que regrabar 40 veces. yo ni siquiera sabía que tenía la intención de enseñarme algo. Era entretenimiento y ya, ¿no? Se supone que Disney hace eso, o eso es lo que vende. Seguridad para tus hijos. Nos interesan tus hijos. No Así se eran los venden y se sueños han y ya. vendido toda la vida. No era soñar y listo y ser felices. Quememos Disney y enalcemos Ghibli, por favor. No era Basta de Disney. casarse a los 16 años con mi príncipe azul. Mal. Eso, posta, eso me recuerda, onda, si querías hacer algo nuevo, ¿por qué no hiciste algo a lo Frozen? Porque Frozen es nuevo, o sea, se inspira en la Reina de Hielo, es también folktale alemán o germánico. La verdad es que no sé de dónde, de esos países donde están todos rubios, sale, pero podrías haber hecho algo totalmente nuevo, no necesitabas traer a Blancanieves, que encima es la princesa Disney, y cagarla así. Y encima echarle la culpa a la pobre Raquel, porque es la más chica y la más bocona. Ujú. Se lavaron las manos, bien Mal, irresponsables. En lugar de mal, darse mal, cuenta mal. de que están mal con sus guiones y haciendo puro refrito todo el tiempo. Y la dejaron ahí sola con los leones, pobre mina. Porque encima nada se salva. Todo el mundo dice, ay, es culpa de la Raquel, es culpa de la Raquel. Y hasta donde he visto de críticas objetivas, es la única que actúa bien en esa película. Hazme el refavor. Porque la Gal Gadot, así, qué feo nombre, Gal Gadot. Yo no sabía que se llamaba así, es más, yo pensé que estaban hablando de un personaje cuando empecé a ver Igual. los tweets y todo. Ay, así se llama. Dicen que actúa horrible. Y la verdad es que después viendo cosas en donde ella sale en inglés y no doblada, porque todo lo que es Wonder Woman y todo eso, como lo tengo que ver con mi viejo, y mi viejo no le gusta leer subtítulos porque es hombre, lo tengo que Ujú. ver doblado, pues. ¿Cómo la salva el doblaje esa mina? Yo no sabía que era tan mala actriz. No sé Yo, cómo se ha hecho un nombre, o si se ha hecho un nombre porque está bonita, nada más. Yo la verdad es que no la ubico de nada antes de Wonder Woman. yo la verdad no la considero bonita. Es bonita, es Cállate. bonita. Y encima Wonder Woman es el fetiche sexual de muchos hombres. Eso sí. Y creo que eso es lo que la puso como famosa, porque todo el mundo dice, ay, el camino que tiene Gal Gadot, no sé qué, y todo el mundo hablando de ella como si fuera una actriz veterana y súper famosa y nada que ver. Ya tiene hasta su estrellita ahí en el camino ese de... Mal, todo el mundo salió a decir que no se la merecía. Y es que Ajá. sí, o sea, requirió que Blancanieves flopeara para que el mundo se diera cuenta que es mala actriz. Y Onda, es que todo bien con la mina, todo bien con la mina, ¿viste? Pero si no se te da, no se te da. sí, es que además no El ha favor. salido como en muchos proyectos, ni en nada así como que sea súper relevante como para que vayan y le pongan su estrellita ahí. Icónico, Ajá, exacto. claro. Yo para mí fue el éxito de Wonder Woman y que Wonder Woman es un personaje mítico y ya está. Sí, yo creo que sí. ¿Vos qué pensás con todo esto que te he contado? ¿Cómo debería haber actuado Disney? Concuerdo contigo con que debió haber respetado la esencia y que incluso la esencia pudo haberle ayudado a hacer una versión como más adaptada a nuestros tiempos, es decir, como más fuera de todos estos estereotipos de lo que debería ser una mujer y que el amor va primero y no sé qué, que a ver, no estoy en Mal. contra de las historias románticas, Ay, de que encuentres el amor, pero bueno, ajá, o sea, el eso. hecho de que terminaron felices para siempre y con un besito, pues, o No, ¿y sea, sabes qué? ¿Querés que te dé otro dato de color? Otro dato sí, de color de la historia original que me olvidé de contarte. Cuando a rock Blancanieves, fact. ajá, cuando Blancanieves llega a la casita de los enanos, la casita de los enanos estaba limpísima, estaba súper pulcra, tenían todo ordenadito, tenían sus 7 platitos, sus 7 sillitas, sus 7 comidas serviditas, sus 7 camitas tendidas.
Y eso hace énfasis en eso el cuento, de que estaba todo muy limpio, muy bien la casita. Y que Blancanieves se sienta en una sillita, come de un platito, usa un tenedor, toma de otro vasito y va probando las camas hasta que se sienta, hasta que se duerme en la última. Y cuando los enanitos llegan, se dan cuenta que alguien está y que alguien estuvo porque está todo desordenado, no está como ellos lo habían dejado. O sea que Blancanieves nunca limpia, Raquel. Vaya, vaya. Fuertes revelaciones. Claro, sino que después, cuando los enanitos le dicen que se puede quedar, le dicen, bueno, te puedes quedar, pero si haces las labores del hogar. Porque obviamente no la iban a tener de a gratis, o sea, Pues ahí haciendo claro. nada todo el día, mientras ellos Exacto. trabajan en la mina todo el día. O Entonces sea, Blancanieves dice, ok, hospedaje a cambio de trabajo, obviamente. pues sí, es que incluso es hasta lógico. Es como cuando invitas a alguien y ni modo que estés ahí nomás de arrimado y que ni Mal. siquiera laves tu plato ni nada. O sea, Entonces ahí está otro dato de color, si la querían hacer, wow, que no sé, porque viste, no sé si has visto esos clips en que en la versión nueva de Blancanieves, Blancanieves hace a los enanitos limpiar, porque mujer empoderada. ¿eso sale en la película de ahora? Sí, ¿Qué sí, sí. onda? Pero además era su casa. ¿Por qué pondría a los enanitos a limpiar si es la casa de ellos? O sea, me imagino que Lo justo peor de estaba todo limpio. es que viste que te mandé un TikTok que supuestamente la implicancia de que Blancanieves limpie la casa de los enanitos es porque estaba como que ella depurándose de cosas de ella, de su Ajá, interior. sí. Esa es la simbología, supuestamente. En realidad, en la versión original, porque a mí me encanta, me gusta muchísimo la versión animada. La tengo en VHS, la veía todo el tiempo y aunque me recagaba las patas la parte en que iba corriendo por el bosque y quedaba media traumadita y después tenía pesadillas, me encantaba la película. Me encantaba muchísimo. Y recordándola, viéndola ahora, Blancanieves no es que llega y dice: "Ay, voy a hacer mi labor de mujer", sino What que the llega fuck. sino que llega a la casa de los enanitos y creo que se queda dormida apenas llega o algo así, y como que limpia como un favor. Tipo llega y dice: "Bueno, me voy a quedar, no sé quién es esta gente y necesita este favor, se lo voy a hacer. Y les voy a preguntar si me puedo quedar, pero los voy a recibir con todo limpio para que vean que no tengo malas intenciones y para convencerlos a ver si sí me dejan quedarme". Esa fue la intención de que Blancanieves limpiara en la película original. Entonces es una estupidez de que, ay, las mujeres ya no limpian, no sé qué, o así se sintió en la película nueva, ¿viste? No es necesario. Pues es como en el Castillo Vagabundo. Sophie también limpia y no la percibimos así como de, ay, la pusieron así porque No, estaba siguiendo su rol de mujer. Claro que no, sí o no, no, que vio estaba que él actuando era un como una inútil. ajá, estaba actuando como mamá enojada, ¿viste? Cuando te mudas y llega tu vieja y dice, está todo sucio, y te limpia todo Ah, y te hace de comer. exacto. Y es normal, no es una cuestión de que, ay, es un estereotipo femenina. No es cierto. Y con todo este revuelo que hubo, viste que Elle Fanning, ubicás a Elle Fanning, Sí. que hizo Cenicienta en Maléfica, La Bella No, Durmiente hizo hizo de Aurora, Aurora, hizo de Aurora. ¿Y yo qué es está mezclando? hizo de Aurora en Maléfica. Ajá. Se hizo viral una entrevista suya diciendo que le gustó mucho hacer de Aurora porque en su femineidad y en su deseo de vivir una historia de amor, seguía siendo una mujer fuerte. Ujú. Y onda, sí, yo no sé qué necesidad de hacer a una mujer fuerte, entre comillas, vestida de Juana de Arco. O sea, que te vistas de Juana de Arco, que sepas usar una espada y que seas una guerrera, no es necesariamente una mujer fuerte. O sea, no es el único tipo de mujer fuerte que existe. Me gustó mucho eso de Elle Fanning en esa entrevista. Y digo, puta, podrían haber abrazado eso en la Blancanieves de ahora porque ahora como que está mal, ¿viste? Todo lo femenino, lo ultra femenino está mal. Ella sos una sumisa, no sé. Y tampoco Sí. así. Sí, siento que incluso va a llegar un momento en el que van a empezar a cancelar a las princesas. Ay, no, es que ya nadie debería ser princesa hoy en día, ¿no? ¿Para qué? Nosotras nos podemos salvar nosotras mismas, bla, bla, bla. Qué mal. Y es una estupidez, me parece tan tonto y solamente refuerza, ay, cómo detesto cuando Gen X y boomers nos dicen generación de cristal. Y esas pelotudeces solo les pruebo un punto a esta gente de generación de cristal. No, basta, basta. Hablemos de cosas, hablemos de lo que se tengan que hablar, no censuremos más.
Censurar está mal. Abramos el debate, seamos civilizados. Porque hay cosas Seamos que se pueden adultos. hablar. Bueno, no, porque hay niños en medio. Pero hay cosas de las que se puede hablar y hay cosas de las que se le puede hablar a un niño, y yo como profe lo digo, con toda mi pedagogía encima, me siento en el derecho de poder decir que hay cosas que se les puede decir a los niños que la gente cree que no, pero se lo decís a su nivel, de manera que entienda. No le vas a hacer explícito ni nada de eso. Exacto. Creo que Pero, podemos pero hablar después de... de eso, en otra Sí, ocasión, de sí, una. sí, a profundidad, porque quiero hablar de Más allá del jardín. Ay, sí, me encanta. Sí, 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 sí. Y bueno, basta de boquismo, Disney, por favor, la cagaste, admitilo, y ya está. Y ya está, gracias. Gracias, Podrías haber procede a hecho algo cambiar tu mejor. rumbo. Ujú. Porque la verdad es que sí, como dijiste, hubiera estado mucho mejor que se remitieran a la versión de 1810. Y ya, y otro dato de color te digo. La Raquel salió a decir que iban a cambiar los orígenes del nombre porque había una versión en donde Blancanieves sacaba su nombre porque había nacido en una tormenta. No, no existe esa versión, no hay una versión oficial documentada que sea así. No, Blancanieves siempre obtuvo su nombre de que su mamá vio nieve, ébano y sangre y quería una niña así. Y de hecho tiene sentido, es alemana, Blancanieves es alemana. De ¿Qué hecho, necesidad de que encima dice, ay, pero es una princesa de fantasía y no sé qué? No, no, no. Tiene un origen ese cuento y te lo estás pasando por la raja porque los alemanes no existen. No hay pueblos originarios en Alemania y los pueblos originarios germánicos son todos rubios, bro. Los vikingos eran rubios, simple. Estaban muy lejos y muy en la suya como para poder haber bajado. Voy a estudiar mejor esto, para tener con qué rebatirle a esta gente que dice, pero el mundo de aquel entonces estaba conectado y entonces podrían haber tenido contacto, porque estoy bastante segura de haber leído alguna vez, porque me gusta mucho la historia, de que los pueblos germánicos son así, tenían contacto con pueblos africanos, de hecho tuvieron contacto con América antes de los españoles y los ingleses, pero no se mezclaban con nosotros al punto de dejar de ser rubios. Seguían siendo blancos y rubios. Y no lo digo por aria, porque yo aria no soy. Pero en esto de querer ser inclusivo, uno se va de mambo. sí, es como, Tampoco es justo borrar la historia de todos estos pueblos que también tienen pueblos originarios. Y nadie habla de eso. ¿y ya terminaste? Harta, harta. Mire, Ya terminó el desahogo. sorbito, toma mate. Pues sí, Así es de que se sí. respaldan mucho en el hecho de que es ficción, pero no saben que en este caso en particular tiene un origen y viene desde el folclore, y eso es algo que se debe respetar, que se debe abrazar, que incluso sirve como para dar a conocer estas historias y que la gente tenga curiosidad como de la parte histórica, yo digo. Y Yo aparte es digo. cuestión de respetar, porque vos me vas a decir, México no tiene sus historias folclóricas igual que Argentina. O sea, a mí me re daría por las pelotas que quisieran hacer al Pomberito un Transformer, ponele. Porque no es así, ¿viste? O que quisieran hacer, en vez de indígenas, a los personajes principales de nuestras leyendas folclóricas, no sé, un negro africano, solo por la inclusión. Y porque allá en el norte son rubios, nos los vamos a pasar por la raja a sus orígenes, dale. Eso tampoco es justo. Exacto, creo que más bien no dimensionan que hay orígenes de esto, que no es nada más historias que se inventó Disney o guiones que se inventó Disney. Mal. ¿Qué pensará la gente de Hollywood de dónde sale la gente rubia? Y ellos mismos son rubios Apareció en, apareció en esta tierra, en Estados Unidos, Washington, D.C. Ahí nació el primer rubio. de una florecita. Ajá, de manzanilla. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Conclusiones generales, Disney, haz algo diferente, por favor, deja de ser refritos y pues piénsale tantito cuando vas a hacer historias de otros países para que representes bien su esencia. Porque si no, Tolkien Mal. va a venir a jalarles las patas a todos. Sí, basta, no queremos un apocalipsis zombies iniciado por Tolkien. Imagínate. Oye, quiero escribir Saliendo de la eso. tumba. Quiero Harto, escribir harto eso. me tiene a quemar específicamente. No, ¿sabes qué? Donde sea que estén, lo tiene que estar cagando a piña. Bueno, Si es que no es verdad que tienen a Disney congelado en el parque. sí.
¿Te imaginas? Mal, mal, mal. Basta. Y recuerden, amiguitos, a veces lo original es más woke que lo moderno. Así es. Y seguiremos evangelizando con ese mensaje. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Espero hayan disfrutado estas reflexiones, este chismecito, estos desvaríos mentales. ¿Algo más que quieras añadir? Posta que sí. Y el siguiente episodio estará enfocado en... No sé, no me acuerdo. Vamos a hablar de The Hunger Games. ¡Ay, sí! Que por cierto ya tengo Cierto. hambre. Ay, yo también. Ya va a ser la 1 para mí. ¡Hora de almorzar! Y yo no he desayunado. Aquí van a ser las 10 de la mañana. Vaya, desayune y yo voy a almorzar. Y nos vemos, Ok. personita que nos escuchó y también ve a Gracias. almorzar ¿Vale? o a desayunar o a cenar o a dormir o lo que sea que tengas que hacer en este momento. Nos vemos en el siguiente episodio de Posta que sí. Nos vemos. Bye, 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 bye.